Hola maestra, buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, maestra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal su fin de semana? Amanecimos vivos, que es lo bueno. Eso sí. Lo que dijo Joshua por dos. ¿Listos para su examen, sus exámenes? Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy, chicos, vamos a ver tal vez un solo caso clínico, porque me interesa que terminemos con lo de epidemiología. Así que vamos a ver el siguiente caso clínico. Ya saben cuál es la dinámica. Tengo una paciente del sexo femenino, eutrófica, de 1 año de edad, con padres de 28 años. La madre tiene 27. Ambos padres son sanos, pero hay un problema. Son consanguíneos. Tal vez primos, tal vez hermanos, tal vez sobrinos, no lo sé. Son consanguíneos simplemente. Prácticamente sus generaciones o toda su familia tiene la tradición como de casarse entre ellos. Así que la paciente presenta sindactilia en el dedo índice y medio de la mano derecha, con una malformación ósea en la extremidad superior de los brazos, son cortos, es decir, los brazos de aquí no son muy cortos, poco desarrollados. Hay cianosis y un soplo precordial desde el nacimiento de tipo 1. El ecocardiograma al segundo día de vida postnatal mostró una obstrucción pulmonar en lo que fue el pulmón derecho. En el seguimiento, mediante el diagnóstico, se encontró también una enfermedad por reflujo esofágico tipo 2, que mejoró con una posición de Flower, una dieta semisólida y una fórmula antirreflujo. Quirúrgicamente hay un ventrículo derecho más pequeño, una válvula tricúspide aproximadamente de 10 milímetros de diámetro, una comunicación intraauricular, hay estenosis pulmonar, hipertrofia y hipoplasia del anillo valvular, es decir, que está poco desarrollado. Básicamente, estas serían como las imágenes del caso. Tenemos aquí los dedos fusionados. Tenemos aquí a la paciente y la ecografía o el ultrasonido del corazón. Ok. Analicen un poquito el caso y díganme qué factores hay de riesgo con esta paciente. Que los padres son consanguíneos. Así es. ¿Qué pasa cuando los padres son consanguíneos o con una herencia genética muy cercana? Pues los bebés o sus hijos pueden tener ciertas malformaciones o afecciones. Ok, ¿y eso por qué se da? Cuéntenme, platícanme. Ustedes ya tienen que saber, técnicamente ya hoy es la última clase, así que ustedes ya saben, pues, por qué. ¿Qué pasa cuando se juntan dos padres consanguíneos? Pues supongo que como son de la misma familia, en cada uno, digamos, puede haber el mismo cromosoma afectado. Entonces, cuando tienen hijos, esos cromosomas afectados de parte de los dos se representan en su bebé. Así es.
Sin embargo, no hay que olvidar que hay una herencia autosómica recesiva, que es la que tú mencionas, y también hay una herencia autosómica dominante, que quiere decir que no se necesitan los dos genes afectados. Con que esté un solo gen dominante, se va a expresar la enfermedad. Ahora, ¿qué significa como tal el término sindactilia? La fusión congénita y accidental, no. Y lo sé. Bueno, sí, la fusión de dedos, pero Así es. Hipoplasia como tal es un término, chicos, que tienen que aprenderse porque lo van a encontrar en muchos casos clínicos y significa como tal un desarrollo incompleto o detenido de algún órgano o tejido. En este caso es una hipoplasia de lo que es el brazo como tal, el cúbito y el radio, y probablemente lo que es el carpo y las falanges y todo eso. Entonces, como tal, apréndanse ese término porque en los casos clínicos que van a estar en el examen, viene mucho el término, para que puedan como tal saber a qué se refiere. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo? En el caso, ya lo mencionaron ustedes. Endogamia. Así es la endogamia. ¿Qué tratamiento sugerirían? Todas las anteriores. Para empezar, bueno, hay que ver sobre todo si se puede como tal arreglar los brazos. En este caso tal vez ocuparía una prótesis. Hay que arreglar lo que es el defecto del corazón, de los septos. Separar los dedos y sobre todo también tener terapia como tal del cuerpo, fisioterapia, para poder recuperar algo de la movilidad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico del caso, chicos? El síndrome de Holt-Oram, o no sé cómo se pronuncia. Ya sabemos lo que es ictus inversus y también lo que es displasia cleidocraneal. Y pues le da pues ni al caso ahorita. ¿Cuál creen que sea el pronóstico del caso? Reservado. Reservado, no sabemos cómo vaya a evolucionar. Malo. Bueno, vamos a ver el último caso de hoy, para empezar con lo de epidemiología. Tengo un escolar de 12 años aproximadamente, que va al control a partir de su nacimiento, y en su examen físico se destaca que hay una ausencia de los huesos craneales palpables, sobre todo en lo que es la comisura de la línea del cráneo, la línea media del cráneo. El tórax es anormal, tiene clavículas palpables, pero hipoplásicas. No se evidencia como tal otro tipo de deformidades. Pero también tiene como tal se hizo un examen intraoral, en la cual se observó un retraso en la erupción dentaria definitiva, es decir, aún presenta como tal los dientes de leche, a pesar de ya de que tiene pues 12 años. No le han salido los dientes de leche, los permanentes, perdón. Y tiene muchas caries como tal en esos dientes. Se visualizó una permanencia en la dentición temporal, entonces, y también tiene como tal antecedentes familiares de los mismos síntomas en la madre y en la hermana. Tenemos aquí nuestro paciente. Si vemos aquí tenemos las clavículas hipoplásicas o poco desarrolladas, que le hacen ver como tal el tórax un poco hundido. Tenemos aquí en la radiografía intraoral, donde se pueden observar como tal tanto los dientes permanentes o la dentición permanente,
Sin embargo, aún persiste la dentición pues de leche, prácticamente. Es la que está aquí. No se le ha caído ningún diente de leche. Sin embargo, en esos dientes como tal, pues hay muchísimas caries. Y otro dato curioso que nos presenta el caso es que la madre presenta síntomas similares o iguales al hijo. Primera pregunta, a manera de repaso. ¿Cómo podríamos definir la organogénesis? La B no sería conjunto de cambios que permiten. Sí, la B. Y la B. No se les olvide, pregunta de examen. ¿Qué es la polidactilia? La B. Ujú. Ahora, ¿cómo es que el paciente contrajo esta enfermedad o este síndrome? Línea materna. Ujú, es por línea materna. No podemos decir como tal ahorita que sea autosómica dominante o autosómica recesiva porque no tenemos más datos. Ocuparíamos como tal saber pues, los antecedentes del papá, pero no nos lo dice. Ahora, también pregunta como tal de examen. ¿Qué genes están involucrados en los casos de situs inversus? Y piensen y acuérdense. ¿Qué genes eran los que estaban involucrados en el desarrollo como tal de la simetría del cuerpo? Los Hox. Ujú, son los genes Hox. ¿Cuántas familias de genes Hox hay en el humano? Cuatro. Son 4 familias. Preguntas de examen, chicos, ¿eh? Se las estoy poniendo acá ya a manera de repaso. Ahora, ¿cuál sería el posible síndrome, el posible diagnóstico del caso? Pues la B, ¿no? Ah, no. ¿Situs inversus? No. La C, ¿no? La C. Es la C, es una displasia cleidocranial. Memoricen como tal los síntomas, chicos, porque los síntomas y los signos son los datos que van a necesitar para poder diagnosticar los casos clínicos. ¿Ok? Más allá de todo lo que les pueda componer ahí como exámenes químicos y lo que sea, lo que van a necesitar para identificar los síndromes es el fenotipo, los rasgos característicos y como tal, pues los antecedentes familiares. Entonces, les sugiero que estudien un poquito más acerca de algunos casos clínicos que vimos aquí en clase. No voy a poner como tal casos que no hayamos visto. Entonces, pues, todos los casos que pongan en el examen es porque ya los vimos de alguna forma, pues aquí. ¿Cuál sería como tal el pronóstico del caso? En proceso. Reservado también. No sabemos cómo vaya a evolucionar. Ocupamos más datos para poder dar un pronóstico certero. Bueno, estos dos casos clínicos, pues son el tema de genética del desarrollo. En ese tema o en esa clase, lo que van a ocupar aprenderse mucho es
los genes que están involucrados, al menos en ciertas enfermedades. Ahora, el último tema que vamos a ver es acerca de la vigilancia o el control de enfermedades genéticas. Para esto, ¿qué ciencia es la que se encarga como tal de, pues de investigar y de controlar las enfermedades a nivel de campo, a nivel de mundial? O sea, ¿cuál es esa ciencia? Pues la epidemiología. Básicamente, epidemiología tiene tiene técnicamente tres formas para poder hacer la palabra, que es epi, que significa sobre, demos, pueblo, y logo, estudios. Básicamente se trata estudios sobre el pueblo. Y es una disciplina como tal, científica, en el área de la medicina, de la biología y la veterinaria, que estudia la distribución, la frecuencia, y también aquí es importante los factores determinantes para que exista una enfermedad en una población humana como tal definida. Esto ya lo estamos viendo ahorita con el coronavirus, que están como haciendo los exámenes epidemiológicos, en ciertas regiones como que hay más casos. Entonces, el punto de la epidemiología es como tratar de regular la enfermedad a nivel de la población como tal afectada. Entonces, como tal, tenemos muchísimos campos en lo que es la epidemiología en general. Todos los campos de acción requieren como tal una investigación. Se requiere que las personas que lo hacen tengan como tal la disciplina estadística o como tal rasgos estadísticos ya muy bien marcados, una formación estadística. Y generalmente se llevan a cabo en lo que son lugares como de gobierno. No sé, acá la Secretaría de Salud, en el caso de aquí de Zacatecas o de México. La que nos interesa a nosotros en este caso o en esta clase va a ser la epidemiología genética. Básicamente, la epidemiología genética estudia la manera en que los factores de riesgo presentes en el medio ambiente interactúan con la constitución genética o con nuestro ADN en una población determinada. ¿Cómo? Bueno, todos sabemos ya, durante el curso vimos que el origen de las enfermedades genéticas pues se dan a partir de mutaciones, se dan a partir de lesiones cromosómicas y de muchos tipos de factores ambientales incluso, como por ejemplo algunos químicos cancerígenos, la radiación. Todo eso nos va a provocar como tal mutaciones genéticas. Ahora, el punto de esta epidemiología es como tal seguir esas mutaciones, como por ejemplo, si sabemos que tenemos una mutación genética para, no sé, el cáncer de mama, que es lo que se hizo hace unos años con el cáncer de mama genético, pues tenemos que ver qué genes son los que están involucrados en esa enfermedad. ¿Dónde está la mutación? ¿Es una mutación de transición o es una mutación de transversión? ¿Es una lesión cromosómica o una aneuploidía? Hay que ver como tal el origen de esa enfermedad y ver por dónde o a quién ha sido como tal heredada. ¿Por qué? Porque de alguna forma, así también podemos de alguna forma parar esa mutación o de alguna forma también controlarla más. Ahora, hay que ver como tal qué riesgos son importantes para las enfermedades, en este caso para las enfermedades genéticas. Principalmente tenemos riesgos ambientales, por ejemplo, sustancias tóxicas o mutagénicas, la radiación ultravioleta. Tenemos como tal factores a nivel poblacional, una población que esté muy reducida entre sí, como por ejemplo los menonitas, los judíos, ese tipo de poblaciones como que nada más interactúan casi entre sí, pues son factores también de riesgo porque su diversidad genética básicamente empieza como a disminuir. Entonces es por eso que en muchas ocasiones cuando la gente dice, haciendo un ejemplo burdo, una especie que se está extinguiendo, por ejemplo, y nada más quedan una parejita, pues en teoría
no hay nada que hacer, ya la especie se extinguió por completo. Si nuestra población humana como tal se redujera a una cantidad muy pequeña, vamos a decir una población de 100,000 habitantes, pues va a llegar un punto en el que esos 100,000 habitantes van a llegar a como tal a su tope máximo en cuanto a las combinaciones genéticas que puede haber entre ellos. Dicho de otra forma, ya no va a haber diversidad genética. ¿Qué problema puede haber cuando falta diversidad genética en una población, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué problemas puede haber cuando no hay diversidad genética? Piensen, ¿qué problemas hay cuando no hay diversidad genética? Que toda la población tiene como tal los mismos genes. Pues ausencia de información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen más allá. Más mutuaciones. Imagínense que todos tienen el mismo gen susceptible para el cáncer de mama o el melanoma, si quieren, un cáncer de piel. Todos la tienen. Pues va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que toda la población va a desarrollar cáncer de piel. Es decir, no van a tener la protección suficiente para que algunos no lo desarrollen y otros sí. Como que vamos a evolucionar, ¿no? Así como quien dice, pues. De hecho, prácticamente cuando ya no hay diversidad genética, una población, llámese animal, llámese de humanos, prácticamente está extinta, no sirve ya como tal. Y está condenada a desaparecer de alguna forma, porque su información genética es muy susceptible a que cualquier enfermedad acabe por completo con esa población. Entonces, ahí es la importancia como tal de que haya bastante diversidad genética y sobre todo que se evite lo que es la endogamia, que es la cruza entre pues, parientes o entre seres muy cercanos. Como tal, la vigilancia epidemiológica a nivel mundial recolecta sistemáticamente, continuamente y oportunamente pues la información que se requiere para tener en su registro o en su base de datos las condiciones de salud en una población. Si lo hiciéramos, por ejemplo, aquí en Zacatecas, ocuparíamos como tal, pues ver, hacer, por ejemplo, estudios de diversidad genética, cuál es la diversidad genética que tenemos aquí en Zacatecas, qué mutaciones tenemos, qué factores de riesgo están aquí en nuestro estado, por ejemplo, pues la minería, no hay que olvidar que algunos metales de la minería son mutagénicos, como el plomo, el arsénico, son tóxicos. Y básicamente toda esa información la tendríamos como tal en una base de datos que posteriormente, si surge una nueva mutación, pues esa base de datos nos va a servir como de partida para poder encontrar el origen de esa mutación. Ahora, como tal, esta ciencia o esta rama de la epidemiología es relativamente nueva. En sí se vale de muchas otras ciencias para poder llevarse a cabo, como es la genética, la biología molecular, inclusive de la informática médica o biológica. Y como tal, tenemos dos tipos de estudios. Tenemos un estudio descriptivo, que es el cual se basa que es el que se basa en el estudio del tiempo, el lugar y la persona, y un estudio analítico. Cuando hacemos un estudio descriptivo como tal, hay que siempre plantearnos 3 preguntas importantes a nivel de epidemiología genética. La primera es, por ejemplo, en una enfermedad genética, sea cual sea, ¿cuál es la prevalencia al nacimiento de X enfermedad en la población y cuál es la tasa de mutación para esta enfermedad? En muchos casos clínicos estábamos viendo que era, por ejemplo, una de 20,000 nacimientos, una persona presenta esta enfermedad. De 10,000 nacimientos, una persona presenta esta enfermedad.
La segunda pregunta importante es, ¿cuál es la frecuencia de los grupos sanguíneos y el antígeno de histocompatibilidad en las distintas poblaciones? Básicamente se traduce a con qué frecuencia tenemos un mismo alelo en una población. Y la tercera pregunta es, ¿existe diferencia geográfica entre la prevalencia de un factor genético determinado? O lo que se traduciría a, el factor, digamos, genético que está determinado o la mutación de X población se encuentra solamente delimitada en X lugar o está en otra parte del mundo también. Eso como tal serían las preguntas bases para hacer un estudio descriptivo. Ahora, en los estudios analíticos ocupamos como tal la función de los factores genéticos. Por ejemplo, preguntas que son importantes. En la historia natural de las enfermedades de la población, ¿cuáles son las mutaciones que ha habido a lo largo de estos últimos 10 años? ¿O qué enfermedades genéticas nuevas han aparecido en estos últimos 10 años o en estos últimos 100 años? ¿Qué enfermedades nuevas hay, en pocas palabras? En la historia natural de las enfermedades en la familia, en nuestra historia familiar o en nuestra historia clínica, ¿no? En nuestros antecedentes, ¿qué enfermedades genéticas han existido o han aparecido? Entonces, son preguntas diferentes para ambos tipos de estudios. Sin embargo, los dos estudios también son importantes porque nos van a dar como tal muchos datos a nivel estadístico para entender un poco más cómo es que se mueven a través del mundo, a través de las poblaciones, pues las enfermedades genéticas. Y sobre todo, en algún punto, pues para saber cómo tratar de evitarlas. Ahora, tenemos también otro tipo de estudios, como es el estudio de recurrencia familiar o el estudio de agregación, que es básicamente cuántos miembros de la familia o de tu familia están afectados por esa enfermedad genética. Sabemos, por ejemplo, con el cáncer de mama, que el gen es heredado por vía materna, a veces por vía paterna, y que una cantidad de mujeres en tu familia van a estar afectadas por esa enfermedad o por esa mutación. Básicamente el estudio es para eso, para investigar como tal en el historial clínico de las pacientes, pues cuántas personas están infectadas por esa enfermedad. Y de ahí, pues ir siguiendo como tal el origen de la mutación. Ahora, esto es importante, sobre todo en lo que es la oncología molecular hoy en día, ya que muchos diagnósticos de muchísimas enfermedades se hacen a nivel molecular. Hay ya diagnósticos inclusive de cáncer que se pueden hacer siguiendo ciertos marcadores tumorales y no se necesita como tal a veces ya un estudio histológico o un estudio de biopsia, con que tengamos como tal el gen marcado, el marcador molecular positivo, pues básicamente nos va a dar un positivo para X enfermedad. Entonces, tenemos además otro tipo de estudios, como es el estudio de ligamiento, y el estudio de asociación, que para ambos estudios vamos a ocupar siempre lo que es un mapa genético. El mapa genético es como un tipo de mapa en el cromosoma, donde podemos como tal ubicar en cierta posición o en cierto brazo del cromosoma algún gen en específico. Y como tal, buscar en ese gen en específico la secuencia de ADN y como tal, en esta secuencia, pues la mutación que nos interesa. Ahora, hablábamos en los casos clínicos anteriores de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo existen para una mutación o para una enfermedad genética? Básicamente se reducen a 3, que son los matrimonios consanguíneos o de parientes demasiado cercanos o dentro de la familia, la edad materna superior a los 35 años, que aquí realmente también implica mucho lo que es la edad paterna. Sin embargo, curiosamente en los hombres, un hombre que tiene 40 años todavía puede conseguir procrear de alguna forma sin tanto problema a comparación de una mujer, ya que pues las mujeres nacen con un cierto
pues, número de óvulos, después como que esos óvulos se van haciendo menos viables, cosa que no ocurre de alguna forma con los hombres hasta a partir de los 50 y tantos años, más o menos. Y la endogamia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la endogamia y pues, los matrimonios consanguíneos? Pues que la endogamia básicamente no es necesario como tal que sea un matrimonio consanguíneo. La endogamia se refiere, por ejemplo, cuando es una población pequeña, vamos a decir que es una población de 20 personas. Y entre esas 20 personas, aunque no sean familia, pues se están reproduciendo entre ellas, pero solamente entre ellas. Quiere decir que va a llegar un momento en el que su diversidad genética pues va a desaparecer, porque no hay tanto aporte genético de otro lado distinto. Entonces, eso básicamente es la endogamia. Y bueno, aquí tenemos como tal el ejemplo más claro. Tenemos aquí la expresión de genes recesivos y pues de genes dominantes, que es lo que básicamente pasaría en una endogamia. Ok. Es importante que sepamos, chicos, voy a pedirles que vuelvan a entrar a la videoconferencia para terminar la clase antes de que se me apague, por favor. Bueno, hay unos conceptos que tienen que saber, que tienen que como tal conocer. Son los siguientes. Van a venir en el examen algunos conceptos, entonces para que los puedan como tal ubicar. El examen va a ser desde lo que fue diferenciación del sexo hasta aquí. Hasta aquí va a ser ya el último examen. Hoy técnicamente, pues como les mencioné, ya es la última clase. Mañana solamente vamos a hacer lo que es el repaso. Bueno, en todos los estudios, digamos, epidemiológicos, vamos a encontrar siempre ciertos términos. Por ejemplo, vamos a encontrar el término caso, que es cuando se sospecha de un individuo que presenta una enfermedad. Caso confirmado, cuando esta enfermedad es confirmada a través del diagnóstico del paciente con estudios, con la vigilancia, con laboratorio. Eso sería como tal un caso confirmado. Un caso nuevo sería, por ejemplo, una enfermedad que nunca ha aparecido en una población y que es la primera vez que se reporta dentro de esa población. O, dicho también de otra manera, puede ser también una enfermedad quizás nueva, que nunca se haya visto en la población. Por ejemplo, el coronavirus, que es lo más cercano ahorita que tenemos aquí presente. Pues nunca había existido como tal esta cepa de coronavirus. Entonces, el primer caso que se dio pues, es un caso nuevo. Un caso probable es aquella persona que presenta como tal los síntomas de la enfermedad, sin embargo, aún está bajo vigilancia y no se ha confirmado el diagnóstico. Y caso sospechoso es aquella que presenta los síntomas, sin embargo, aún no se presenta como tal en vigilancia epidemiológica. Ahora, todas las enfermedades genéticas se van a dividir en dos tipos, en trastornos monogénicos y trastornos cromosómicos. Que ya hablamos un poquito de esto en clases anteriores, y se refiere básicamente a las mutaciones a nivel genómico o a nivel del ADN y las mutaciones cromosómicas, aneuploidías, poliploidías, deleciones, translocaciones, todas las que ya hemos visto. Un ejemplo, por ejemplo, de trastornos monogénicos es la hemofilia, y un trastorno cromosómico pues sería pues como tal el síndrome de Down. Ahora, como tal, la epidemiología, básicamente su, digamos, función principal, más allá de generar estudios y bases de datos, pues es la prevención.
es prevenir como tal todos los factores que pueden llevar a cabo una enfermedad genética o una incidencia en X o Y enfermedad. Para esto siempre hay como tal 3 tipos de prevención. Hay una prevención a nivel primario, una prevención a nivel secundario y una prevención a nivel terciario. En el caso de la prevención a nivel primario, se refiere cuando, cuando la enfermedad como tal aún no aparece, sin embargo, hay que evitar como tal los factores de riesgo ambientales o que pueden llegar a provocarla. Ejemplo, para evitar como tal el cáncer de pulmón, pues un factor de riesgo es fumar, entonces hay que evitar fumar. Para evitar como tal una enfermedad, digamos, recesiva, pues hay que hacerse tal vez estudios genéticos y no caer en lo que es la endogamia. Para evitar como tal un síndrome genético o un síndrome cromosómico, pues hay que evitar tener hijos a partir de los 35 años por la baja calidad como tal de los óvulos. Básicamente a eso se refiere, evitar como tal los factores que pueden llegar a provocar la enfermedad. La prevención secundaria básicamente es cuando ya tenemos como tal la enfermedad, sin embargo, hacemos la detección temprana de la misma, antes de que empiece como tal a provocar síntomas más graves. Por ejemplo, tenemos un diagnóstico para hipotiroidismo congénito o fenilcetonuria. Si ya sabemos que tenemos esta enfermedad, pues podemos dar como tal el tratamiento desde antes o el tratamiento ya como tal para evitar que se desarrolle. Eso sería como tal la segunda etapa de prevención o la prevención secundaria. Y finalmente, la prevención terciaria es reducir como tal los efectos al mínimo para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad sí se desarrolló, sí se nos dio, pero hay que usar como tal otros medios para evitar las complicaciones que puede llegar a tener. Por ejemplo, hablábamos del caso de Angelina Jolie. Pues si ya sabemos que nos dio cáncer como tal, ya sabemos que tenemos el cáncer, pues hay que hacer una profilaxis, una aplicación de una cirugía, inmunoterapia, cualquier tratamiento que pueda como tal evitar complicaciones como por ejemplo la metástasis, etcétera, etcétera. Eso sería como tal una prevención terciaria. ¿Queda claro hasta ahorita este tipo de prevenciones, chicos? Si no, me regreso. Sí, maestra. Bueno, de todos modos, aquí se los voy a dejar para que lo lean con más calma. Ahorita el punto no es que se vuelvan expertos en epidemiología, porque ya en tercer semestre tendrán su materia propiamente de epidemiología, pero al menos es importante que conozcan estos términos para, para que ya los vayan como tal manejando. Recuerden que como médicos pues tienen ustedes que prevenir también, de hecho deben prevenir antes que tratar a una persona. Y bueno, otro tipo de conceptos claves son polimorfismos, genética de poblaciones. Esto se los pongo porque en algunas preguntas del examen tal vez les ponga estos términos como opciones de respuesta. Entonces, si saben la diferencia, pues van a poder responder correctamente. Un polimorfismo es una variación que hay en un solo nucleótido de la cadena de ADN en una población. Por ejemplo, aquí tenemos una población de personas y tenemos que en este mismo gen hay una variación de nucleótidos. Tenemos que en esta sección, esta persona tiene una guanina, en esta sección tiene una adenina, una citosina. Entonces, este gen como tal puede ser una mutación que puede ser benéfica o puede ser una mutación que sea patógena. Simplemente es una variación en ese gen. A eso se refiere un polimorfismo. La genética de poblaciones es una rama como tal de la genética que estudia la variación y la distribución de todos los alelos en una población de una forma como tal, pues evolutiva.
Un ejemplo, si tenemos como tal un gen específico, hay que seguir como tal este gen entre las generaciones para ver en qué punto originó y en qué punto pues empieza como tal a desarrollar. Y otro término importante, la variabilidad genética, que es cuando en el material genético de una población hay un genoma suficiente para que haya diversidad como tal, pues selección natural. Básicamente sobrevive quien mejor está adaptado. Y esto es también aplicado a nosotros. En una población humana va a sobrevivir siempre la persona que tenga como tal la información genética mejor adecuada o más adaptada para el medio en el que se encuentra. Una persona que está adaptada al ambiente donde está envuelto va a sobrevivir mejor que una que pues no lo está. Y pues, ¿qué puede provocar como tal la variación genética? Las mutaciones. Hay mutaciones que son benéficas, que nos pueden como tal dar una ventaja sobre otros individuos. Y la combinación de genes, que se da mucho, sobre todo en la reproducción pues, sexual, cuando no estamos emparentados. ¿Ok? Para contarles como tal su asistencia, chicos, en el día de hoy, van a investigarme los siguientes términos y publicarlos en el foro de Edmodo y de Classroom como evidencia de su asistencia. Quiero que los analicen, los reflexionen y me digan después de que me los definan por qué son importantes en la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades genéticas. Los términos son pues selección natural, deriva génica, mutación y flujo genético. Esa va a ser su actividad para poderles contar asistencia de la clase. Y pues con esto, chicos, terminaríamos como tal los temas del curso de genética. No sé si hay alguna duda antes de pasar a lo siguiente. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Me puede repetir qué día será el examen, maestro, por favor? Perdón. Bueno, tú primero, Perla. ¿Quién era? Vamos a hacer el comentario en dónde, maestra. ¿En Edmodo? ¿En la invitación de eso? No, va a ser... Usted va a subir el... Ajá, sí, en Edmodo lo voy a poner. Y con nuestras propias palabras, ¿verdad? Eso sí lo tienen que investigar, como tal, qué significa el término o qué es lo que es. Y ya después, abajo de las definiciones, me analizan por qué es importante en la vigilancia y la prevención de las enfermedades genéticas. Ujú. ¿Qué me preguntaste, Manuel? Perdón, no te escuché. ¿Qué día exactamente será el examen, maestro? El jueves. Oh, El jueves. Va a ser gracias. el jueves. El jueves a las 3. Ese día igual también voy a estar conectada por si surge alguna duda, por si hay alguna falla en el examen, por si hay dudas en algún término, me lo puedan llegar a decir y ya para que puedan hacer el examen correctamente. Va a ser de 1 hora el examen, entonces si después de esa hora no lo contestan, pues se va a cerrar y ya no se va a abrir. Y ¿qué más? Pues también vayan como midiendo su tiempo, porque si se tardan más de lo que es, la plataforma les va a cerrar automáticamente el examen. Y pues yo ya no se los voy a poder abrir, entonces, pues para que vayan como estudiando y calculando también su tiempo. Mañana hacemos como tal el repaso de los temas del tercer parcial. Necesito que vengan con sus dudas porque pues mañana técnicamente nada más es repaso, no es clase. Y ya el examen sería pues el jueves. ¿Dudas hasta ahorita? Ok, esto se los voy a subir ahorita a Edmodo, la última presentación. Y pues básicamente ya con esto concluiríamos todos los temas.
¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya les revisé, por cierto, su tarea. Ahí les puse los comentarios. Ay, chicos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les digo? Algunas tareas estaban muy bien. Tengo que admitir que se vio que le pusieron mucho esfuerzo y se lo reconocí. A otros les hice como tal algunas observaciones. Y y como tal, pues ahí tenían las rúbricas como de cómo es que les iba a calificar. Recuerden siempre, chicos, que tiene que ser profesionales a la hora de presentar un trabajo. Tómenlo para quien es. Les comentaba y les dije que con tiempo hicieran sus pruebas de internet o del programa para que no tuvieran como contratiempos. Tuvieron mucho tiempo para hacer la tarea, o sea, nada más les dejé una tarea, les dejé una tarea. Entonces, pues por eso les puse lo que les puse. Y recuerden que siempre que expongan, tienen que tratar de explicarlo con sus palabras. Todo lo que está aquí como tal en texto, pues de alguna forma es para que sus compañeros o quien nos está escuchando puedan tomar notas, no para que ustedes como tal estén leyendo. Porque leer una exposición o leer lo que está aquí en las diapositivas solamente no es exponer. Eso no es exponer. Y me puse también blanda con personas que lo hicieron así, porque dije, bueno, está bien. Se esforzaron en otro tipo de cosas, se las voy a pasar por esta ocasión. Pero ténganlo en cuenta porque tal vez va a haber maestros que se pongan aún más feos que yo y no les permitan eso y les tachen como tal la tarea. Entonces, para que pues lo tengan en cuenta para otras materias más adelante. Mañana continuamos con el repaso. Y pues ya, técnicamente sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias, maestra. Por cierto, antes de que se me olvide, feliz día del estudiante para todos ustedes. Oh, Oh, gracias. gracias, maestra. Feliz día del estudiante. No se me olvidó, pero pues no los vi el sábado. Entonces, ahorita que los veo, feliz día del estudiante. Gracias, maestra. Entonces nos veríamos mañana, chicos. Cuídense. Y igual ya saben que subo las clases a YouTube por si alguien se la perdió o tuvo problemas de conexión para que ahí pueda entrar a ver lo que vimos. Muy bien, maestra. Nos vemos mañana, chicos, entonces. Traigan todas sus dudas, por favor. Muy bien. Bye. Adiós, maestra.